En esta primera imagen podemos ver el VK4501P, también llamado Tigre P, que fue la respuesta de Porsche a un requisito de la Wehrmacht de julio del 41 para un nuevo carro pesado. En última instancia, la Henschel ganaría el contrato para producir este carro, que se conocería como Tigre 1. En la imagen podemos ver a los técnicos inspeccionando la cubierta trasera de un VK4501P durante las pruebas en Dollersheim. Tras la finalización del primer prototipo en abril del 1942, por alguna razón, la producción comenzó lentamente. En plan tortuguita. La cosa se fue acelerando solo para agosto. Aquí podemos ver como el anillo de la torreta de un casco parcialmente terminado de un Tigre a la derecha está siendo fresado con precisión. En esta tercera imagen se muestra la construcción de un casco de Tigre 1 en el taller número 3 de la planta Mittelfeld-Berkes de la Henschel. Varios barrenadores horizontales, bien grandes, de 6 husillos, están cortando aberturas para las componentes de la suspensión. Las aberturas para los ventanucos del conductor, la ametralladora delantera y las escotillas para el conductor y el operador de radio artillero de la ametralladora delantera ya se han finalizado. Aquí los cascos del Tigre se alinean en la línea de producción de la Henschel en el taller número 5, donde se lleva a cabo el ensamblaje final. Aún no se han instalado los motores Maybach. Los radiadores, los ventiladores y los tanques de combustible en los espacios que flanquean los compartimentos del motor. Los componentes de suspensión parecen que están apilados en el piso a la derecha de los cascos. Diseñado por la Henschel, el primer prototipo del Tigre, el VK4501H, se completó en 1942. Presentaba un casco Krupp y una torreta similar a la del VK4501P, equipado con un cañón Kampfwagen, cañón de 36 de 88 milímetros. El vehículo tenía un Ford Panzer experimental, un escudo frontal blindado que se podía bajar para proteger las orugas y el frente del casco. El primer prototipo de Tigre, número de chasis V1, se ve aquí de frente, con el Ford Panzer plegado sobre el glacis. A cada lado del Ford Panzer hay un brazo inmovilizado operativo fijado en un agujero en la extensión del costado del casco. En última instancia, se consideró que el blindaje del casco de 100 milímetros del Tigre era adecuado, así que se abandonó el concepto de Ford Panzer. Los faros delanteros se montaron originalmente en la parte superior del casco del Tigre, en los lugares que se muestran en la imagen. Este primer Tigre 1 carece de guardabardos laterales y de los puntos de montaje que se convertirían en estándar en agosto de 1942. En la parte superior de las orejetas de remolque, en la parte delantera de las placas laterales del casco extendidas, hay muescas destinadas a proporcionar espacio para el Ford Panzer. Las placas se fabricaron antes de que se abandonara el concepto precisamente del Ford Panzer. En el taller número 5, en esa otra imagen, una grúa puente baja un motor Maybach al compartimento del motor del carro. Mientras tanto, los trabajadores están instalando brazos de buggy en las barras de torsión. En el lateral del casco se han fijado los puntos de montaje de los guardabarros. Las marcas de tiza se usaban para marcar puntos de ubicación, luego se borraban cuando terminaban su función informativa. Aquí los trabajadores guían un motor Maybach HL210P45, lenta pero cuidadosamente, hacia los estrechos confines del compartimento del motor. El motor HL230P45 reemplazó al HL210P45 en mayo del 43, poco después de la adopción del HL230P45. Se realizaron mejoras para reducir el estrés mecánico por la compresión y corregir los problemas que siempre causaban las juntas de culatas rotas. El motor HL210P45 usado en los Tigres hasta el número de chasis 250250 se muestra aquí frontalmente. Se trataba de un motor V12 refrigerado por agua de 21 litros que podía desarrollar un máximo de 650 caballos de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto. En la parte superior de este modelo de motor había 3 filtros de aire cilíndricos montados en un colector. En este vehículo se ha instalado una rueda en el brazo del buggy trasero. Aquí, un soldador sujeta clips de seguridad a una rueda de buggy. Se necesitó una gran cantidad de ruedas para distribuir el enorme peso del carro. Debido a la disposición superpuesta de las ruedas, cambiar una rueda interior
implicaba quitar hasta 14 ruedas. Había una costura en la periferia central de cada neumático de caucho. En esta otra foto podemos ver la construcción del casco de un carro Tigre 1. Los ventiladores del radiador son visibles justo detrás de la parte trasera del casco. El motor aún no se ha instalado, ya que un trabajador está parado en el compartimento del motor y un hombre situado en el interior del casco está trabajando en la transmisión. En la parte inferior derecha están las ruedas apiladas y en la parte delantera del casco se extienden los conjuntos de oruga. Aquí, luego de la instalación de las cadenas de transporte y la pintura de la parte inferior del casco, se daría uso al chasis para una prueba de manejo y luego se le llevaría de vuelta al taller número 5 para el ensamblaje final. Podemos ver cómo la torreta se baja sobre un casco. Los cables de elevación están fijados a 3 orejetas de elevación en la torreta, 2 en cada lado frontal y 1 en la parte trasera central. A la torreta solo le queda aproximadamente un pie antes de asentarse de forma segura en el anillo de la torreta. La extensión de la pintura del casco inferior es evidente. Los carros Tigre se pintaron en un principio del color Dunkelgrau, gris oscuro, código RAL 7021, en la fábrica, por supuesto, al menos hasta febrero del 43, después de lo cual se pintaron en color Dunkelgelb, amarillo oscuro RAL 7028, como parece ser el ejemplar de la fotografía. Los componentes de este carro Tigre 1 de producción temprana, casi terminado, exhiben diferentes tonos de pintura, pero también el metal desnudo. El color base es visible en el montaje frontal de la bola de la ametralladora, la apertura de la visera del conductor y los faros. Detrás del faro derecho del carro hay un lanzador Shrapnelmine de un solo tubo, 5 de los cuales estaban montados en el vehículo. Aquí en nuestra imagen de fábrica, el Tigre en primer plano está completo, ya listo para ser entregado a su tripulación asignada, que recibiría capacitación a bordo de este poderoso nuevo carro en la misma fábrica. Lo básico, ahí. Todo el carro ya está pintado. Se colocan cubiertas contra el polvo y la humedad sobre la boca del cañón de 88 mm y la ametralladora de bola. Y luego se añade una pala del glacis. Y ya está. Carro Tigre, vía al frente. O el acuartelamiento de cuestión que hayan decidido. En el siguiente vídeo comenzaremos a describir las fotografías del carro Tigre en la campaña tunecina.